continuar con el estudio que hemos estado tratando de el judaísmo del Nuevo Testamento. Estamos revisando el Evangelio de Marcos, el Evangelio según San Marcos, y ahora ya vamos a comenzar con el capítulo número 12. Comienzo con la lectura y luego doy una interpretación de esto. Capítulo 12 entonces. Y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó de muro y cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos viñadores. Y se partió lejos. A su tiempo envió a los viñadores un siervo para percibir de ellos una parte de los frutos de su viña. Y cogiéndole, le azotaron y le despidieron con las manos vacías. De nuevo les envió otro y le hirieron en la cabeza y le ultrajaron. Envió otro y a éste le dieron muerte. Igualmente a muchos otros, de los cuales a unos los azotaron y a otros los mataron. Y quedaba todavía su hijo amado, y se lo envió también por último, diciéndose: a mi hijo le respetarán. Pero aquellos viñadores le dijeron para sí: este es el heredero, ea, matémosle y será nuestra la heredad. Y cogiéndole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Vendrá y hará perecer a los viñadores y dará la viña a otros? ¿Y no habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores, esa ha venido a ser cabeza de esquina. ¿Del Señor procede esto y es admirable a nuestros ojos? Y buscaban apoderarse de él, pero temían a la muchedumbre, pues conocieron que de ellos había sido dicha la parábola, y dejándole se fueron. La famosa parábola de los viñadores. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esta parábola? Bueno, en primer lugar, como ya conocemos, las parábolas son empleadas por los rabinos de aquella época, rabinos de origen fariseo, para que cada uno, de acuerdo a su desarrollo en lo intelectual y en lo espiritual, en el saber de Dios, vaya concluyendo, vaya interpretando, vaya entendiendo, porque de acuerdo al desarrollo de cada uno, así se interpreta el simbolismo, la parábola, los mashalim. Entonces, Jesús va a hablar de ese modo para que cada quien lo interprete a su modo, a su desarrollo. Y va a ocupar la parábola de los viñadores, que como sabemos, ya Jesús se encuentra en Jerusalén y en las ciudades de alrededor, principalmente descansa en Betania. Toda su enseñanza, así como al principio, estando en Galilea, era con el énfasis de provocar que cada uno del pueblo retomara su contacto con Akadosh Baruj Hu. Mas cuando se presenta en Jerusalén, es una crítica real y directa contra los líderes del pueblo que principalmente están cercanos al templo, a la autoridad del templo. Al estar cercanos a la autoridad del templo, ellos, tal como lo ha anunciado en textos anteriores Marcos, está en desacuerdo con la actividad religiosa llevada a cabo por los líderes de Israel. Ya sucedió el conflicto de las mesas de los vendedores,
Y entonces, como todo rabino de aquella época, bueno, que es más estricto y directo en su confrontación contra el liderazgo malintencionado de la gente del templo. Entonces, muchos rabinos hablaban de ese modo, así como lo hacía Juan el Bautista. Y había muchos otros, por supuesto. Entonces, Jesús, por esta razón, sabe lo que le va a suceder, ¿no? Que es la muerte, porque está hablando contra las autoridades que se han corrompido, porque han sido respaldadas y muchas veces impuestas por el Imperio Romano, por los romanos. Por lo tanto, tienen el poder, o sea, el poder judicial sobre cualquier persona. Y Jesús habla directamente sobre ellos, ¿no? Tal como dice la parábola. Esta parábola a ver, algo pasó aquí. Bueno, continuamos, creo que seguimos aquí todavía. Esta parábola de los viñadores es una acusación directa de este mal liderazgo que está ejerciendo los líderes para el pueblo de Israel. En esto, en resumen, lo que él va a hacer es manifestar cómo es este liderazgo en el templo ha sido históricamente una constante equivocada, porque los distintos hombres que son enviados por el dueño de la viña para cobrar lo que les corresponde con respecto de la viña, se refiere a los distintos profetas que han ido de cuando en cuando para precisamente manifestar la equivocada labor que están realizando los líderes dentro del templo. O sea, aquellos que deben de conducir de buena manera al pueblo se están equivocando en hacerlo. Y por esto es que son reconvenidos a través de esta parábola y cada vez se les envía a una persona con mayor autoridad y ellos siguen rechazándolos. Aquí a través de esto Jesús va a anunciar que viene el hijo del el dueño de la viña y que incluso con él también van a actuar del mismo modo. ¿Quiénes? Los líderes en cuanto a las funciones del templo. Ellos saben perfectamente que de ellos alude, pues al final de la parábola dice, buscaban apoderarse de él, pero temían a la muchedumbre, pues conocieron que de ellos había sido dicha la parábola y dejándole se fueron. Una vez más. Entonces, esta parábola justamente estaba yo oyendo un comentario en estos días. Parece ser que la iglesia cristiana, de aquí viene el origen de esto que llaman la teoría del reemplazo o algo así, que es donde es sustituido el pueblo de Israel por la iglesia. Más obviamente esto es una interpretación tardía, esto no jamás dice esto el Nuevo Testamento,
Sí, sí hay una crítica contra el liderazgo del pueblo de Israel. Jamás está hablándose de reemplazar a Israel como pueblo, como nación, sino más bien está buscando, está buscándose reemplazar a las autoridades de nuestro pueblo, que están en el templo, que están haciendo su ejercicio en el templo y no le están haciendo bien. O sea que va a cambiar el, la guianza, la forma del servicio del liderazgo va a cambiar. Y esto obviamente no sucede de la noche a la mañana, porque ya les he platicado que los fariseos, al descubrir que las cosas no se están haciendo bien en el templo, no se están haciendo bien del todo en el templo, empiezan a llevar el servicio a Hashem, la relación con Hashem de parte del pueblo, en las sinagogas. Entonces, lo que Jesús está anunciando es que se va a reemplazar el servicio del templo por un servicio distinto, que se va a dejar de lado, de fuera, por fuera, el servicio del templo, y obviamente esto ha sido así, pues hoy en día ya no tenemos servicio en el templo, tenemos el servicio en la sinagoga. Hay una transferencia, habrá una transferencia, él está anunciando que habrá una transferencia del liderazgo. Y de los días de Jesús sabemos que se va a destruir el templo en el año 70. Y efectivamente, entonces el servicio de estos hombres desde entonces desapareció. Hoy en día no existen ninguna herencia a partir de los conceptos saduceos, de los seduquim, que eran los principales líderes en el templo. Pero por supuesto que había otros en el Sanedrín afines al sistema de servicio a Hashem, al culto, a la boda Hashem de los saduceos, centrados en el templo. Entonces, hoy en día todo eso ha desaparecido. ¿Dónde se ha concentrado hoy la autoridad? Les ha dado la viña a otros. Significa que habrá un nuevo formato de líderes. Será reemplazado completamente el tipo de servicio en el templo para tener un servicio en la sinagoga. Hoy en día el servicio es en la sinagoga. Hoy en día el servicio es el judaísmo, precisamente. Por esta razón es que las clases las hemos titulado de forma general el judaísmo del Nuevo Testamento. Porque lo que ocurre, lo que se origina como la parte nuclear del servicio para Israel después de estos eventos es justamente el judaísmo. El judaísmo que pasada la destrucción del templo va a ser el judaísmo de Yavne, y que también va a dar origen al judaísmo que posteriormente va a ser el que va a dar origen a través de Jesús. O sea, a final de cuentas, todo esto es un judaísmo, pero este judaísmo está centrado en las sinagogas. Así que estamos hablando del judaísmo. Deja de tener el concepto del templo en primer orden, es desplazado, es reemplazado para que se haga el servicio de la sinagoga, el servicio del judaísmo, porque uno es el servicio del templo y el otro es el servicio de la sinagoga. Se destruye el servicio del templo y se establece como único y preferencial el servicio de la sinagoga, que es tal como lo conocemos hoy hasta nuestros días, el servicio de la sinagoga. A ellos se les transfirió la viña, al servicio de la sinagoga. Bien.
Entonces, no en ningún modo este texto, esta parábola está anunciando el reemplazo de Israel. Jamás, ni siquiera por asomo se puede ver que algo así esté ocurriendo en el texto. Pues el mismo Marcos dice que los líderes dijeron, pues conocieron que de ellos había sido dicha la parábola y dejándoles se fueron. ¿De quién tenían miedo? Dice, de la muchedumbre. Porque la muchedumbre perfectamente estaba entendiendo lo que a todas luces se sabía, que la corrupción era desde el templo, que ellos ya no tenían la libertad de acercarse a servir a Hashem porque se los impedían en el templo. Mas la sinagoga ahora les permitía ese acercamiento. Los fariseos les permitían ese acercamiento, cierto tipo de fariseos, porque esto es una parte del mensaje inmediatamente para evitar una que se acentúe de más el otro polo que va a surgir a través de esta parábola, de esta instrucción. Dice el texto, le enviaron a algunos de los fariseos y herodianos para cogerle en una trampa. Le enviaron. O sea, ¿quién es esta misma gente? Pues estaban buscando hacerlo caer. ¿Quiénes le enviaron? Estos sacerdotes. Esta gente que estaba en el liderazgo dentro del servicio del templo, sabiendo que Jesús es fariseo, le envían a unos fariseos y a unos herodianos. O sea, una cuestión ya política. Una cuestión política, líderes políticos. O sea, Jesús también se confronta con esta parte. Porque al final, el ejercicio del templo, del servicio del templo, está respaldado por los romanos. Le enviaron a algunos de los fariseos y herodianos para cogerle en una trampa, y llegados le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero, que no te da cuidado de nadie, pues no tienes respetos humanos, sino que enseñas según verdad el camino de Dios. Es de nada más la diplomacia, ¿no? La famosa diplomacia. ¿Es lícito pagar el tributo a César o no? ¿Debemos pagar o no debemos pagar? Él, conociendo su hipocresía, este es el calibre de Jesús, se da cuenta con qué intención, con qué ánimo ellos llegan a preguntarle. Les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. O sea, el valor, una moneda, que es el valor de un jornal, de una jornada, el salario mínimo, decirlo así. Con una de estas monedas alcanzaba para pagar el día o sobrevivir el día. Traedme un denario para que lo vea. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Y Jesús replicó, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se admiraron de él. O sea, que los que habían sido enviados para ponerlo a prueba se sorprendieron del mensaje, de la enseñanza aprendida ahí con Jesús en ese momento. Pues resulta que esta cuestión de los impuestos, pues como nuestro pueblo Israel había sido conquistado por el Imperio Romano, pues es natural que habrá que pagarle los impuestos al Imperio Romano por ocupar el territorio. Y la moneda que circulaba, la moneda de cambio, la moneda de uso común y corriente, pues era el denario. Y
como era una moneda romana, entonces tenía al emperador romano o al César, en la imagen del denario. Y entonces había que pagar los impuestos por estar moviéndose dentro de la ciudad, comerciante de la ciudad, ser un ciudadano libre en ese lugar. Había que pagar los impuestos. Entonces se pagan como hasta ahora nosotros lo hacemos. Pero lo que se va a poner en contraparte es la cuestión también del servicio a Hashem. O sea, acaba de mencionar, de acuerdo a Marcos, cómo el liderazgo del templo se va a reemplazar, se va a suspender, porque no están haciendo las cosas de la manera correcta. Y él responde a estos hombres que le están poniendo a prueba que deben dar el denario, la moneda del César al César, porque está permitiendo el flujo económico, entonces le corresponde. Pero lo que es de Dios también corresponde. ¿Cuál es la moneda de Dios? El famoso medio shekel del santuario, el cual también es un impuesto que nosotros pagamos por movernos libremente en nuestra espiritualidad. ¿Dónde se entrega? En el templo. O sea, lo único que está siendo transferido no es la esencia del servicio del templo, sino los líderes del templo. Esto es lo que va a quedar cancelado. Los mitzvot se deberán llevar a cabo como deben seguir siendo obedecidos. ¿Por qué? En este caso, se debe de entregar el medio shekel en el templo y todos y cada uno lo deben entregar, pues es una mitzvah. No importando si el liderazgo que lo está recibiendo está haciendo buen o mal uso de él. Es una obligación del pueblo seguir en la observancia de los mitzvot, de los mandamientos. Y por eso exige perfectamente Jesús que lo mismo que existe la responsabilidad social o política de entregar el denario al César, continúa la obligación de la Torá de entregarla al templo. No importa si se hace buen uso o mal uso de los impuestos entregados al César, o si se hace buen uso o mal uso de los impuestos entregados al templo. Es nuestra obligación. O sea, no... ¿Cuál es? Muchos fracasamos en esta prueba, porque tomamos en cuenta de que como no se hace buen uso de nuestros impuestos, no los entregamos, ya sean al César o ya sean al cielo. Como nosotros fracasamos en la prueba, retiramos nuestra mano de entregar a Hashem lo que le corresponde. Bien, esa es entonces la enseñanza dejada por Jesús. No importa que el liderazgo no esté bien, no esté en orden. Nuestras obligaciones de parte del cielo tienen que ser cubiertas. Bueno, por el momento es todo. Nos vamos a ver en próximas clases para poder continuar con el judaísmo del Nuevo Testamento, analizando el Evangelio de Marcos. Shalom.